que ha venido a este lugar. Vamos a seguir adorándole al Señor. Le invito a que cierre sus ojos y que juntos oremos al Señor. Una oración con fe. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberte revelado a mi vida y a mi corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por tu gran misericordia que es nueva cada día de mi vida. Gracias, Señor, porque tú no miras mis errores, sino que miras el potencial que hay en mí. Soy fuerte en tu presencia, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Amén. Dios es fuerte y poderoso para salvar, fuerte y poderoso para librarnos de la aflicción. Si usted ha venido esta mañana quizás oprimido en su alma, quizás cansado, quizás agobiado o con alguna enfermedad, le invito a que rinda su corazón al Señor en esta mañana y dígale: aquí estoy, Señor. Levante sus manos. Aquí estoy, Señor. He venido a adorarte a pesar de las circunstancias. He venido a entregarte mi corazón, Señor Jesús. Creo que tú puedes salvarme de toda situación. Creo que tú tienes el poder para revertir toda circunstancia. Yo creo en ti, Jesús. Creo en tu poder, en tu majestad. Creo en tu gloria, Señor, y en tu victoria en esa cruz. Creo en que eres todopoderoso y he venido a adorarte en esta mañana. Levanta tus manos al Señor y cantemos esta canción. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
lo que harás en mí. Cántalo fuerte. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Dios. Hoy quiero hablarles acerca de el principio de las cosas. El principio de todas las cosas. Qué importante que son los principios. Dentro de unos días vamos a comenzar un nuevo año y en la vida siempre hay principios que nos tocan enfrentar o comenzar, o principios en nuestra vida. Los chicos cuando comienzan a ir a la escuela, jóvenes comienzan la universidad, una relación, un noviazgo, un trabajo, el principio. Y la Biblia nos habla del principio del mundo. ¿Cómo era el principio? ¿Cómo fue el principio? Y recordaba estas palabras del Señor, o que están en la Biblia, en Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El principio de todas las cosas. A veces es difícil entender, por ejemplo, que Dios no tiene principio. Dios no tuvo un principio, Dios siempre existió. Es el único ser necesario y por Él existen todas las cosas. Y aquí Juan está hablando de Jesucristo, que dice que el Hijo de Dios, el Verbo, existía en el principio. El Verbo, dice, era en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que todas las cosas comenzaron con el Verbo. En Génesis 1:1 dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra sí tiene un principio, el universo también tiene un principio, Dios lo formó. Y recordar esto es importante porque nosotros, los seres humanos, tenemos un principio. Dios nos creó. A diferencia de otros seres, tenemos un principio, pero Dios nos hizo con eternidad. Dice que la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Así como Dios es eterno, Dios hizo al hombre eterno. Lo que hizo que el hombre dejara de ser eterno y tuviera algunos días y luego la muerte fue el pecado cuando entró en la humanidad. Pero quiero hablarles de los principios. Los principios son muy importantes. Vieron que cuando uno dice, eso anda mal porque ya comenzó mal. Desde un principio que ya no estaba bien o no estaba correcto. Pero también uno puede decir, bueno, comenzó bien, comenzó correctamente algo y entonces tiene muchas probabilidades de continuar siendo exitoso o siendo bueno algo cuando comienza bien. Por ejemplo, cuando uno comienza bien la escuela, los jóvenes comienzan sus estudios y va bien en la primaria, bueno, seguramente la secundaria también
va a ser mejor, porque la primaria fue buena, tuvo buenos profesores o buenos padres que lo ayudaron a estudiar, y aún más la universidad. Es decir, que los principios son muy importantes porque depende cómo fue o cómo es nuestro principio, también será nuestro camino y nuestro futuro y cómo nos irá en la vida. Quizás algunos de nosotros comenzaron este camino con Dios en algún momento en la vida. Algunos quizás comenzaron desde muy pequeñitos, porque sus padres eran creyentes, cristianos y conocieron a Dios desde muy pequeños. Así como algunos hombres en la Biblia, como Moisés, por ejemplo, que conoció la palabra de Dios, conoció las Escrituras, porque él pertenecía a una familia escogida por Dios, del pueblo de Dios. Pero a veces también nos toca comenzar este camino con Dios a la mitad de la vida o quizás en los últimos años, pero los principios son importantes. El punto número 1 es ese, los principios son importantes. Por eso que cada vez que uno comienza algo, debe comenzarlo bien. Recuerdo cuando deseábamos comenzar las reuniones en este templo, en este edificio, y yo meditaba mucho en eso, cómo iba a ser el comienzo. Y pensábamos, bueno, el comienzo no tiene que ser con fiestas y bombos y platillos, sino orando al Señor por este lugar, pidiendo al Señor que el Espíritu del Señor entre en este lugar, y que si este edificio, este lugar había tenido un mal comienzo alguna vez, o había sido un lugar de oscuridad, donde Dios no estaba, bueno, que cuando nosotros comencemos, sea un comienzo que agrade a Dios, un comienzo de la mano de Dios, un comienzo con la bendición de Dios. Y así también cuando uno comienza obras en otros lugares, es muy importante que la obra comience bien. A veces comienza en una casa, a veces comienza en una esquina. Recuerdo cuando era niño, mis padres comenzaron predicando en una esquina, no sé si era un lugar baldío, y después consiguieron alquilar un lugar. Pero los comienzos son importantes. Así que cada vez que nosotros pensamos en comenzar algo, una nueva tarea, una nueva empresa, comenzamos de la mano de Dios, comenzamos a buscar a Dios, los comienzos determinan cómo será nuestro camino y cómo será nuestro futuro. Así que en primer lugar, los principios son importantes, o los comienzos son importantes. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y cuando habla Génesis en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y esto me hace pensar que cada vez que Dios comienza algo, aunque esté desordenado, aunque esté vacío, Dios lo ordena. Pone las cosas en su lugar. Y es importante comenzar con Dios. El segundo pensamiento que viene a mi mente en esta mañana es todo lo que comienza con Dios. Absolutamente todo lo que comienza con Dios continúa bien y termina bien. Amén. Si usted comienza de la mano de Dios, pidiéndole a Dios su bendición, pidiéndole ayuda, dirección a Dios en todas las cosas, en ese comienzo, seguramente va a continuar bien y va a terminar bien. Porque Dios hace buenas todas las cosas. Dios, si por ahí a veces nosotros nos queremos desviar o queremos torcer el camino, Dios siempre, cuando vamos agarrados de la mano del Señor, Él siempre nos endereza y nos guía por senda de justicia, como dice el Salmo, por amor de su nombre, ¿no? Y aunque vayamos en valles de sombras y de muerte, si nos agarramos de la mano de Dios,
no nos vamos a perder. No vamos a entrar en un temor, en un fracaso. Aunque a veces el camino parezca difícil, el camino de la vida es muchas veces difícil, pero agarrados de la mano de Dios, seguramente, yo creo, tengo fe que vamos a llegar al objetivo, al lugar, en buenos términos. ¿Usted lo cree? ¿Amén? ¿Sí? En Proverbios 16:3 habla acerca de eso. Y yo imprimí algunas versiones que hablan del mismo versículo, Proverbios 16:3, porque me parece que esta es la idea principal de lo que quiero transmitir, o que quizás lo que Dios quiere transmitirnos en esta mañana. Dice así en la versión lenguaje actual: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Voy a leerles uno detrás del otro, porque todos los versículos dicen lo mismo, pero utilizan distintas palabras. Otra versión dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Amén. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vuelve a decir: pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Encomienda al Señor tus obras y se realizarán tus planes. Encomienda al Señor tus obras y se realizarán tus planes, repite. Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Yo no sé cuántos planes, pensamientos quizás hay en su mente, especialmente en este fin de año y comienzo de un año nuevo. ¿Cuántas obras está haciendo usted? ¿Cuántos proyectos tiene? Quizás tiene uno, o quizás tiene muchos proyectos, o quizás está por comenzar un proyecto. Yo siempre tengo muchas ideas y muchos proyectos y cosas que quiero hacer. Y qué importante que es esto: encomienda a Jehová tus proyectos, tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Porque aunque a veces uno se puede equivocar, ¿no? Porque es humano, pero Dios se encarga de corregir y de enderezar las cosas que nosotros hacemos mal muchas veces, porque Él es un Dios bueno. Y en su misericordia Él a veces nos despierta a la noche y nos dice: no, esto no es así, tenés que hacerlo de esta manera. A la mañana, al orar, al encomendarnos en las manos del Señor, que podamos decirle al Señor: Señor, te encomiendo mis obras y mis pensamientos para que sean afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén. Es un principio, Dios ha establecido eso así. Pon todos los deseos en las manos del Señor, confía en Él y Él hará. Por más difícil que sea el camino. El punto número 3 dice: por más difícil que sea el camino, si vas de la mano de Dios, no te hundirás, no te extraviarás. Amén. El camino es a veces muy difícil en la vida, es como un laberinto muchas veces. Y a veces también hay trampas en el camino, que si nosotros no estamos bien agarrados de la mano de Dios, hay como escollos, a veces pozos, a veces barrancos. Y vieron cuando uno viene bajando una escalera o va cruzando en una cornisa o va caminando
acantilado, qué fácil es caerse si uno no se agarra de algo. O si uno no va agarrado de la mano de alguien. Cuando las personas que que escalan las montañas y que a veces van por la nieve y que van por caminos muy peligrosos, quieren llegar a algún lugar, lo que hacen es atar una cuerda a la cintura de cada uno, y el que va adelante va atado al que va atrás y así hasta el final. Entonces, si alguno se resbala, si alguno se cae, la cuerda esa lo sostiene porque los otros están afirmados. Pero si todos se caen, entonces, por más cuerda que haya, no hay solución, no hay una esperanza. Pero es que Dios no se cae nunca. Dios es todopoderoso, Dios tiene todo el poder y Dios nunca se equivoca. Así que cuando vamos agarrados de la mano de Dios, por más difícil que sea el camino, si vas agarrado de la mano de Dios, nunca te hundirás y nunca te extraviarás. Amén. Dice Isaías 35, 8 al 9. Y habrá allí calzada y camino. Estamos hablando de transitar el camino, quizás comenzar o ya estamos en ese camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con ellos? El Señor estará con nosotros. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Podemos nosotros ser muy torpes a veces en la vida, cometer muchos errores, pero si caminamos junto a Dios, ¿y cómo se camina junto a Dios? Bueno, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Acá habla de un camino de santidad. Dice que Él mismo nos guiará. Será llamado camino de santidad. Dice, Él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y recordaba cuando meditaba en estas palabras, aquel relato del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22, que habla del discípulo del Señor Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas. Dice así el verso 22, Mateo 14, 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué hace que nosotros nos agarremos de la mano del Señor?
Dice que Pedro se asustó por el viento, por las olas, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse. Nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en Jesús, hace que estemos agarrados de la mano del Señor. Cuando nuestra confianza, nuestra fe está en el Señor, no en nosotros, no en las circunstancias, no en las adversidades, las olas y los vientos de la vida que azotan fuerte, sino en Jesús, nuestra fe está en el Señor. Usted debe tener fe en el Señor, no en las cosas, en el gobierno, en las circunstancias, en el dinero. Debemos tener fe en Dios, en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y entonces podemos decir que estamos caminando de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso se puede hundir. Todo lo que nosotros pensamos que es seguro se puede en un momento desaparecer, se puede perder, pero Dios nunca se va a perder. Dios nunca va a dejar de existir. Dios nunca va a dejar de tendernos la mano cuando lo necesitamos. Así como a Pedro. Dice que Jesús le dio la mano, le tendió la mano y lo sacó, ¿no? Se estaba hundiendo en el mar. Es un ejemplo verídico y práctico cómo nosotros nos hundimos si no confiamos en el Señor, si miramos las circunstancias. Que el Señor nos ayude a confiar en Él en los momentos difíciles, cuando nos desanimamos, cuando nos va mal, cuando las cosas parecen que no funcionan. Pero recuerde que si usted comenzó de la mano de Dios y usted continúa agarrándose, aferrándose de la mano de Dios, confiando en el Señor, las cosas van a salir bien. Todo va a salir bien, conforme a los propósitos del Señor. Aunque a veces no parezca, pero debe descansar en el Señor y decir, Señor, yo sé que todo saldrá bien si estás conmigo. En cuarto lugar, o un cuarto pensamiento que quise transmitir en esta mañana, o que quiero transmitir es, Dios te ha escogido para que guíes a otros. Dios te ha escogido para que guíes a otros de la mano de Dios. Es decir, no solamente usted debe agarrarse de la mano de Dios, sino usted debe guiar a otros a agarrarse de la mano de Dios. Somos escogidos para eso. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu del Señor. El Espíritu de Cristo en nuestra vida hace que nosotros no solamente pensemos en nosotros, en salvarnos nosotros, en agarrarnos y estar seguros en Dios nosotros, sino hacer que otros también puedan alcanzar esa seguridad en Dios. Sería muy egoísta de nuestra parte decir, bueno, yo ya estoy tranquilo porque yo ya soy salvo, ya conozco a Dios, yo sé que tengo la salvación, sé que estoy seguro en Dios y los demás no me importan. Y yo creo que si tenemos el Espíritu de Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, entendemos que no es solamente para nosotros, sino tenemos que guiar a otros. Tenemos que esforzarnos en guiar a otros para que se agarren de la mano de Dios también. Y eso lo hacemos automáticamente porque nos nace del corazón. Cada vez que vemos a alguien, alguna persona que no tiene a Dios, lo ayudamos a encontrar y agarrarse de la mano de Dios. Isaías 49:6, recordaba este pasaje en estos días, lo comentaba un poco con mi padre también. Qué hermoso que es el capítulo 49 de Isaías, donde habla de Cristo. Y no lo vamos a leer todo, porque hay muchas cosas hermosas ahí que usted puede leer. Pero el verso 6 dice así, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Qué tremendo eso. Yo diría, wow. Ese es el Espíritu de Cristo. Y se lo voy a desmenuzar un poquito. Dios le dice a su Hijo, ¿no?, a Jesucristo: poco es para mí que tú seas siervo para levantar solamente a Jacobo, a las tribus de Israel. Yo no te puse solamente para las tribus de Israel, sino para todas las naciones, para que seas luz a todas las naciones. Y por eso ese mismo Espíritu en nosotros hace que nosotros no solamente pensemos en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, sino que el Espíritu de Cristo hace que nosotros pensemos en todas las naciones. Poco es, dice, que seas mi siervo para levantar las tribus de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Se entiende eso? ¿Amén? Qué tremendo, ¿no? ¿Usted pensó alguna vez que Dios lo iba a poner para luz a las naciones? A veces pensamos, no, ¿qué puedo hacer yo? Qué poca cosa que soy. Yo no considero que Dios me pueda poner como luz para las naciones. Pero eso es lo que le dice el Padre a su Hijo Jesucristo. Lo está profetizando Isaías ya 800 años antes. Y el mismo Espíritu que está en Cristo también está en la iglesia. Por eso Jesús, cuando nos encomienda a nosotros lo que se llama la Gran Comisión, dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he enviado. Yo estoy con ustedes todos los días. Comiencen por la casa, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los principios son importantes, y mucho más si nos agarramos de la mano del Señor podremos alcanzar los objetivos que Dios nos ha puesto en el camino, por más difícil que sea, pero no solamente para alcanzar lo que nosotros por ahí pensamos, sino Dios tiene algo más allá. Dios nos ha llamado para que llevemos ese evangelio a otros. Y en quinto lugar, a veces uno piensa: ¿y quién soy yo para que Dios me haya escogido para hacer algo así? Estamos a tiempo ya. ¿Cómo puede ser que Dios, que es tan grande, me necesite a mí, que soy tan insignificante? ¿Usted no pensó alguna vez eso? ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande, tan poderoso, imagínense, el que creó los cielos y la tierra, el que tiene todo el poder de hacer lo que Él quiera, ¿cómo puede ser que me necesite a mí? ¿Quién soy yo? ¿No pensó alguna vez eso? Pero Dios se vale de los seres humanos, de sus hijos, para hacer su obra. Él, dice, siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre se humilló. Y se hizo siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Ese Dios tan grande y tan poderoso, creador de todas las cosas, se hizo igual que nosotros. Y no se quedó ahí, sino que se humilló. Vemos a un Jesús que no solamente estaba con los discípulos, sino que se inclinó ante los discípulos y le lavó los pies. Esa actitud de un Dios tan poderoso y tan humilde al mismo tiempo, a mí me maravilla realmente. Casi que no lo puedo comprender.
Pero ese Dios se hizo hombre y se humilló y se hizo siervo. Y entonces dice Isaías 49, capítulo 3 al 5, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios quiere gloriarse en nosotros. Dios quiere no solamente ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro amigo y Él quiere también darnos esa gloria que Él tiene, compartirla con nosotros. Él quiere gloriarse en nosotros. Aunque nosotros somos tan pequeños, mi siervo eres tú, en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Wow, a mí me sacude esta palabra, no sé usted. Qué tremendo, qué Dios que tenemos tan grande. El Dios mío será mi fuerza, es decir, no soy yo, no es usted. Sí, somos humanos, somos finitos, pero es Dios en nosotros. Cuando Dios obra en un ser humano, Dios se glorifica en un ser humano. Él es Dios y a Él es la gloria, para Él es la gloria. Él es mi fuerza, Él es mi fuerza, Él es mi salvación, Él es mi roca. Amén. ¿Es su roca? ¿Es su salvación? Que así sea. ¿Es su luz? Juan 8:12, Jesús dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Tenemos la luz de Dios. No es nuestra luz, es la luz de Dios. Dios en nosotros. Jesús es Dios en nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y eso es lo que hemos celebrado, el nacimiento de Dios con nosotros, la Navidad. Dios les bendiga. Gracias. Digno es
eso con su propia boca, saliendo de su corazón, levantando sus manos al cielo. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por darme la victoria sobre toda situación. Creo que estás conmigo, Señor, así como lo prometiste a tus discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días